Él tomará mate. Pará, antes de pasar a hablar con él, quiero escuchar ese audio. Hay un audio, me dicen. A ver, ¿puede ser? ¿Cuál audio? No hay audio. Perdón, escuché mal. No, decía, ¿él tomará mate? ¿Él tomará mate ahí en México? A ver, vamos a preguntarle. Tonatio, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cómo están? Hermano. Hola, Tonatio. Estamos con Tonatio Moreno, el capo de Curiosamente, un canal de YouTube espectacular en donde es el capo de los... ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Claro. O sea, todas las preguntas así. resumidas ahí en ese lugar. Aparte, uno puede entrar a Curiosamente en YouTube y un día hablamos del COVID, otro día hablamos de, no sé, de Cristóbal Colón, otro día hablamos de la marihuana, otro día hablamos de infinitos temas. Infinitos temas que van surgiendo, y ahí hay datos específicos, hechos históricos y obviamente toda la info como para evacuar las dudas. Casi tiro la taza de café, hermano. Se me acaba de congelar el pecho, no helar. No sabía qué iba a hacer. Bueno, no pasó. ¿Vos tomas mate, Tonatio? Fíjate que aquí en México no se acostumbra el mate y no se consigue, no se consigue en las tiendas, en ningún lugar. Sí, conozco personas que lo toman. Un amigo de mi papá era argentino y tomaba mate. Y conozco una persona de Uruguay que también lo toma y he llegado a probarlo. Bien. La verdad me gustaría acostumbrarlo más. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, me gustó. Viste que los que toman mate, donde sea consiguen igual, ¿eh? Algo donde sea consiguen. Si no lo inventan. ¿Y vos, Tonatio, si me pongo a buscar, seguro encontraré mate por acá también. Sí, por supuesto. ¿Vos podrías contestar a esta consigna? ¿Se te ocurrió, si te duermen durante 500 años, cuando te despiertes, qué te gustaría tener? ¿Qué guardarías contigo? Te voy a ser muy sincero. A ver, Quería decir algo muy original, pero no, también yo creo que llevaría comida. Yo creo que me llevaría frijoles y tortillas. Ahí está. 500 años, Por supuesto. Un kilo de frijoles y un kilo de tortillas, si pudiera conservarlos. Si se pudieran conservar. Eso no puede faltar, en una comida mexicana, no puede faltar los frijoles o las tortillas. ¿Qué es lo que no puede faltar en una comida mexicana, hermano? Yo creo que el alimento básico de México, todos lo comen aquí, pobres y ricos, son los tacos de frijoles. Bien. Sí, bien. Y además hay una variedad de frijoles que se llaman Bayo Berrendo, que son deliciosos, que yo son los que me llevaría mi kilo de frijoles para conservarlos y para sembrar allá también. Genial, buena respuesta. Bien, nos quedamos entonces con los frijoles para guardarlos ahí en 500 años por la respuesta de Tonatio Moreno. Curiosamente, gracias por este momento que nos estás dando cada semana como columnista y en este caso en 4200, en el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué va tu columna? Oye, permíteme un momento porque los estaba escuchando. Sí. Y no pude evitar investigar acerca del origen del mate. Gracias. Y déjenme decirles que es muy interesante. El mate es un árbol que se llama Ilex paraguanensis, es pariente del acebo. Y ya lo consumían los indígenas, los guaraníes, mucho tiempo antes de la llegada de los españoles, así que esa idea de que lo consumían los egipcios no es cierta. No. En realidad es por ahí de la zona pues de Argentina. Mira, ahí están mostrándonos ¿cómo se llama? ¿Un tarro de mate? Un mate. Sí. Así un mate. Ese es un mate como para tomar solo, claro. Eso es un invento, es un invento moderno. Es más, los buenos tomadores de mate te van a decir cómo vas a tomar en eso. Es como, no sé, es como comer un taco sin tortilla, una cosa así, ¿entiendes? No. Claro, no, o sea, como taco, como que no va. En fin, pero bueno, es lo que les permite. Entonces ya lo tomaban los guaraníes antes de la llegada de la conquista. Sí. Así que bueno. Gracias. ¿Cuántos años más o menos? ¿Cuántos años tiene mate entonces, más o menos? No sabemos, no se sabe, pero lo que se sabe es que se lo comían sin hacerlo en infusión. Se lo masticaban las hojas de mate. Así Mirá qué directamente. datazo. Bueno, gracias hermano. Esa es la planta del mate, mirá, ahí me dicen, esa es la plantita del mate. Gracias, qué loco, ¿no? Ahí está. Hay más. Tengo una gana de tomar mate. Muy interesante. Al pie del cañón. Bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar en la columna de
de Tonatiuh? Mira, pues hablando de, ya estábamos escuchando también hablar de cuestiones de género y de Sí. sexo, ¿no? El asunto de si la homosexualidad, por ejemplo, una elección o no, etcétera. Es un tema súper complicado. Nosotros hace algún tiempo hicimos un video sobre el origen de la homosexualidad y también hemos hecho videos sobre diversidad de género. Ujú. Y lo que se me hace muy interesante es, pues, que yo pienso que debemos como superar estas posturas como biologicistas del género, ¿no? Como decir, solamente hay dos géneros porque así los hizo la naturaleza y ya, ¿no? Es hombre y mujer. Y parece que no, que la naturaleza no está de acuerdo. Para empezar, a nivel biológico hay mucha diversidad, ya desde el nivel biológico. El 90% de las personas, 90 y tantos por ciento de las personas se podrían clasificar, digamos, biológicamente como masculino o femenino, pero siempre queda un porcentaje de personas que tienen, digamos que están como en la frontera, porque hay muchas variaciones. Digamos, clasificación se le llama intersexualidad. Ujú. Son personas que por diferentes motivos tienen por ejemplo, sus órganos sexuales mixtos, ¿no? Personas que tienen pene, pero que también tienen vulva y vagina, o que tienen testículos, pero no tienen pene, etcétera, ¿no? Entonces, lo más probable es que conozcamos a alguien que no sepamos a lo mejor, pero que está en la intersexualidad, o personas que tienen toda su apariencia masculina, pero que sus genes sus cromosomas son diferentes. Tienen 3 cromosomas X o tienen cromosomas XX, pero toda su apariencia es femenina, toda es masculina o femenina. O sea, hay 50 sexos diferentes, 50. solamente 50 variantes, ¿no? Entonces ya por ahí, pues ya estaríamos como tratando de meter a fuerzas, como en dos géneros. El masculino y el Claro. femenino, Diversidad claro. enorme. Es un porcentaje pequeño de la población, se calcula que el 1% de la población, pero una de cada 100 personas, pues es una buena cantidad de personas como para decir, a ustedes no, ustedes son anomalías, ¿no? Mm. Y además se suelen cometer como actos muy crueles, creo yo, con personas que nacen con este tipo de sexualidad diferente, ¿no? Hay personas que lo ven unos genitales que no corresponden directamente a masculino y femenino y los padres o los doctores deciden que ese niño va a ser de cierto género, ¿no? Y entonces lo operan y resulta que el niño crece con una serie de problemas, etcétera, para ajustarlo. Entonces esa es una parte, miren, ahí en la imagen se está viendo precisamente, estamos hablando ahí de la posibilidad de la intersexualidad, ¿no? Y eso es hablando solamente de lo biológico, porque, pues, ya lo decía Simone de Beauvoir, ¿no? Ella decía, no se nace mujer, se llega a serlo. Incluso aunque tú tengas tus órganos genitales que te definan como Femenino. mujer, Ujú. ajá, en realidad es una construcción que se va dando a lo largo de la vida, ¿no? Si naces tú con ciertos órganos, pues la sociedad te va dando a jugar ciertos juguetes, te va diciendo qué cosas son femeninas y qué cosas no, y te va construyendo como mujer. Fíjate, ahorita que hablaban de los cómics con Ariel, ¿verdad? Ariel Olivetti Ariel se llama. Sí, sí, sí. Con Ariel, me llamó la atención este asunto de que si nada más los niños leen cómics, ¿no? Esa es una cuestión que en efecto cuando estábamos más jóvenes era muy común, ¿no? Que los cómics de superhéroes son solo para niños y las niñas pues no, si acaso leían en algún momento de su vida historias del corazón o cosas por el estilo, ¿no? Sí. Y afortunadamente pues eso ha ido cambiando. De hecho, eran pocas las mujeres que se dedicaban a la caricatura o a la historieta. Y ahora ya tenemos muchas más mujeres dedicándose a la caricatura, a la historieta, al dibujo de cómics. Entonces, pues eso nos indica que es una construcción
una construcción cultural, que sí tiene Totalmente. algunas bases biológicas, ¿no? Físicamente un hombre es diferente a una mujer, pero todo esto, por ejemplo, de que si el color azul es para hombres y el rosa es para mujeres, es absolutamente cultural. Ah, A lo mejor no hay sí. algunas cosas que sí puedo llegar a entender desde mi ignorancia de por qué suceden o por qué la gente, digamos, encasilla en varón y mujer a los Ujú. parecidos a Adán y Eva, y creo que viene por ahí, por una cuestión de religiones y demás, que se ha mantenido esta postura solamente de masculino y femenino, y lo demás está mal, e incluso si quieres masculino sentirte femenino también está mal, y etcétera, etcétera. Pero la parte que no he logrado entender todavía o dilucidar con totalidad es de dónde viene el romanticismo para el feminismo, el femenino. ¿Por qué la parte femenina tiene que ser la parte romántica, la parte dulce, la parte más pensante, y el masculino la parte, digamos, más ligada a un temperamento irracional, a los juegos más brutos y etcétera, etcétera? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Quién define eso? Porque si vamos a esa época, me imagino que había mujeres que levantaban troncos igual que los varones. Era una época donde se laburaba par a par. Sí, yo creo que ha sido construido históricamente, porque no en todas las épocas ha sido igual. Eh, no soy historiador, pero te Ujú. puedo decir que sí había ya una división de las labores desde la edad de piedra, ¿no? Sí había una división de las labores dada específicamente porque las mujeres podían embarazarse, Claro. dar a luz y tener a los hijos, y los hombres no, ¿no? Y entonces empieza a haber una división del trabajo en la que se acostumbra más que las mujeres pues tengan que quedarse más en casa y los hombres más a salir a hacer lo que tengan que hacer para conseguir sustento. Que no es una división absoluta, ¿eh? Porque muchas mujeres también se sabe que salían a Cazar. hacer, hacer cosas de recolección y de Mm. cacería menor y cosas por el estilo. Pero digamos que empieza ahí. Pero ha habido, no en todas las culturas ha sido igual, pero sí se ha ido como reforzando, ¿no? Yo pienso que el punto máximo, y esto que hablas así de lo romántico y todo lo demás, llegó en el siglo XIX. En el siglo XIX es cuando se define, por ejemplo, este asunto de hecho, de los colores empiezan en el siglo XX, por ejemplo, ¿no? Este, eh, pero, pero en el siglo XIX es como el extremo donde las mujeres tenían que usar ropa que prácticamente no les permitía moverse, ¿no? Donde lo suyo Sí. era quedarse en casa y suspirar porque llegara un hombre. Hay toda una construcción de lo que se le llama el amor romántico, ¿no? Donde tiene que ver también el asunto de la propiedad de los hijos. Es una cosa fuertísima. No sé si han recapacitado esto de la cuestión de los celos. Está muy relacionada con que una mujer tiene constancia de que el hijo que pare es suyo, pero un hombre no. Y entonces los hombres, sobre todo en estas épocas, desde la época, yo diría medieval hasta el siglo XIX, tratan de asegurarse de que su descendencia, de que los hijos a los que están manteniendo y a los que le van a llevar su apellido sean suyos. Entonces viene una cuestión de posesión de las mujeres, Qué como locura. sí, ¿no? Es más, aquí en Argentina hay una horrible frase, muy popular, Ujú. horrible, horrible, ¿Cómo pero es? vaca mía, ternero mío. Ah, exacto. Esa es la idea, ¿no? Detrás de... Entonces, incluso se glorifican los celos masculinos y se romantiza el amor femenino, ¿no? Como que tiene que ser una cuestión de fidelidad pura, este, también la maternidad, por ejemplo, Mm. esta romantización de la maternidad, de que la madre abnegada, que lo tiene que dar Qué todo y locura dar su eso. vida por sus hijos, Sí, etcétera, ¿no? es una Entonces, locura. tiene mucho que ver con asuntos, pues, de machismo, a fin de cuentas. Hermano, en esto de la Ujú, sexualidad, ya definiendo a los géneros y subgéneros y etcétera de ujú. géneros, ¿a qué conclusión podemos llegar nosotros? ¿Cómo podemos nosotros entender un poco, o por dónde vos crees que es la punta de ese ovillo para ir desandando esto?
Mira, a mí me gusta mucho una autora que se llama Judith Butler. Ujú. Ella dice que el sexo, no el sexo, el género es performativo. ¿Qué significa que es performativo? Decía, ella dice, el sexo, el género, perdón, el género no es algo inherente a una persona, que uno lo tenga como esencia, sino que es algo que uno va construyendo y va, con tu comportamiento, vas creando el género que tienes, ¿sí? Entiendo. Tú todos los días vas creando tu género. Y entonces yo pienso, ahorita está de moda mucho una palabra que es la de deconstrucción, Sí. la deconstrucción de lo masculino, de lo femenino, etcétera. A mí se me hace interesante eso de deconstruir porque nos ayuda a definir, bueno, ¿esto realmente es esencial mío o fue construido, me lo fueron imponiendo? Pero yo me iría mucho más allá de la deconstrucción, yo hablaría de una reconstrucción, como de ir generando nuestra identidad basado en cualidades y no necesariamente que esas cualidades sean esencialmente masculinas o femeninas. Mm. Fíjate, hace poquito hice un test de Facebook, de esos que salen como medio en juego, ¿no? Sí. Que decía, ¿qué tan femenino eres? Entonces te dan una pregunta, una palabra, y tú debes decir si esa palabra se aplica a ti y no se aplica, o no se aplica. Y entonces es muy chistoso, puedes analizar cómo hay palabras que, por ejemplo, venía inconstante, ¿no? Entonces eso inconstante se aplica o no se aplica a mí, y si digo que es, y esa palabra, ¿qué significa? ¿Que es Ujú. algo masculino o algo Ujú. femenino, ¿no? Relacionamos mucho inconstante con la Sí, tal cual. con lo femenino, con la luna y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues cuestionarnos con de esas cualidades que decimos, eso me hace ser hombre y entonces me hace ser superior por algún motivo, ¿no? Entonces, pues yo lo que diría es eso, pensar cómo vamos construyendo nuestra identidad. Eh, les voy a hacer una confesión muy interesante ahorita, así muy, muy personal. A ver. Hace poco me dio curiosidad y me mandé a hacer una falda. Ajá. Entonces, Una pollera aquí. sí, una pollera, exactamente, ¿no? Y me llamó la atención como un pedazo de tela, si te cubre las dos piernas individualmente, se considera algo masculino, ¿no? Pero si te las cubre las dos al mismo tiempo, las dos piernas al mismo tiempo, se vuelve algo femenino, ¿no? Y es la misma tela. Es la misma tela, solamente la manera en la que está. Entonces eso tiene que ver con la performatividad del género. ¿Cómo estoy identificándome? No me la he puesto en público todavía, pero pienso que puede ser muy... Va a generar un montón de cosas. puede generar muchas cosas, ¿no? Puedo salir a la calle, yo sé que la gente me va a voltear a ver, que me van a preguntar si soy homosexual o no, etcétera. Entonces, les voy a tener al pendiente, les voy a tener noticias de ese experimento. La tenemos A a la ver. falda por ahí cerca, a ver cómo quedó. No la tengo aquí, por ahí no. tan fácil de... Pero qué loco esto, Tonatiuh, que acabas de Ajá. decir, porque Tonatiuh Moreno, de Curiosamente, estamos hablando con él, su columna hoy trata de cuántos sexos existen y a llevarnos un poco de información acerca de esto, no solamente de la anatomía, sino el sexo como forma, como género y demás. Y estamos hablando un poco de esto. Y qué loco lo que acabas de decir, porque es real, siempre lo veníamos hablando con mi compañero, lo hablamos mucho, incluso hablamos de la letra E, una letra que ella usa y aplica con su forma de hablar inclusiva que tiene mi compañera y que la adopta fuera, dentro de la radio. Es como ella se expresa porque es como ella considera que puede manifestar lo que siente y lo que piensa. Pero a mí me hacía... no puedo dejar de pensar en que una simple letra E, es un circulito así como un palito, ha generado tanto y ha hecho que salga todas unas cuestiones de orgullo y también de odio, ¿no? Porque ha generado muchísimo esto, del no poder entender. Me parece que pasa por ahí también, de verte quizás caminando a vos con una pollera en las calles y no poder entenderte como una persona que tiene ganas de andar con una pollera y porque le gusta la pollera,
o por lo que sea, pero esa cuestión de tener que entender por qué lo estás haciendo es lo que nos está matando. Y es que los sociólogos tienen razón, no sé si fue Max Weber el que dijo que el ser humano es un ser enredado en una telaraña de sentido. O sea, a fin de cuentas, el mundo en el que nos movemos es un mundo de la cultura. Ujú. Y entonces esa E, esa simple letra, significa un montón de cosas, ¿no? Y mueve representaciones mentales, culturales, etcétera. Es muy interesante el tiempo que nos ha tocado vivir, creo yo, donde podemos increíble. empezar a cuestionarnos esas cosas Y hablarlo. y Tonatiu, hablarlo, sí. obviamente no vamos a poder mencionar los 80 sexos posibles, combinaciones, pero sí me gustaría que hagamos un repaso, no sé, de 10, por decirte de alguna manera, o los que vos quieras, porque creo que es algo que sinceramente hay muchas personas que desconocen y que bueno, que inclusive también tiene que ver, digo, estamos celebrando el mes del orgullo LGTBQ+, y muchos tampoco saben cada una de esas letras. Y que está vinculado con esto de que venimos hablando hoy, también de los sexos y de las identificaciones. ¿Podemos mencionar algunos? Mira, yo no me los sé así como por nombre. Te voy a decir algunos que recuerdo. Sí, Una porque cosa había que visto recuerdo también las claramente- figuras del cisgénero, bueno, quién es cisgénero y bueno, y cómo sigue, transgénero, etcétera. Ajá, una de las cosas que ustedes seguramente han oído hablar de la palabra hermafrodita. Sí. Sí. Y esa es la palabra que se usaba antes para las personas intersexuales, es hermafrodita. Ahora ha cambiado eso porque se ha descubierto que hay más variaciones. O sea, no es nada más que tenga dos órganos sexuales diferentes, sino que hay muchas variaciones. Te puedo decir, por ejemplo, que hay una variación que es esta que tiene tres. A ver, es que no recuerdo exactamente si se llama super masculino, la que tiene Súper masculino. XXY, que en realidad las personas son iguales, ¿eh? A simple vista. Hay uno que se llama síndrome de Klinefelter, por ejemplo. Y ese es en vez de tener solo dos cromosomas, tienes tres cromosomas, XXY. Y ese es genéticamente te da otra configuración, pero no cambia tu apariencia física, simplemente cromosómicamente eres XXY. Y así hay otros, ¿no? El 13X, etcétera, que no tiene nada que ver con la pornografía, nada más con que son tres cromosomas X, es otra variación, ¿no? Y hay, No sé si cada uno tenga su nombre. ¿Sí? ¿Hay ya una investigación que la podemos encontrar curiosamente? ¿Un video que hable de esto? Sí, claro, pueden buscar en el de qué es la diversidad sexual. Y de hecho les puedo recomendar otro canal diferente. Hay un amigo mío que es biólogo que se llama Wikiseba. A ver. Busquen el canal de Sí. Wikiseba y ahí busquen, lo voy a buscar en este momento. Wikiseba. Wikiseba tiene un video que habla sobre esos sexos diferentes. Me gusta el nombre Wikiseba, ¿eh? Wikiseba es un amigo chileno, fíjense Está bueno. Ajá. Y ahí está. Ahí él habla de 6 sexos que en un video que se llama Los 6 sexos biológicos humanos. Wikiseba es el canal. Y ahí habla precisamente de eso. Y solamente habla de la biología, no de la parte cultural. Solamente biológicamente hay más sexos de los que creemos. Genial. Y que debemos saber, Buena y que recomendación. debemos estar al tanto, y que debemos conocer, y no solamente quedarnos con eso de que es varón, mujer, etcétera, Sí, etcétera. no pensar que solamente que son como anomalías, ¿no? Estamos hablando de Sobre personas, todo. de personas que tienen una configuración corporal diferente. Sobre todo. También, a propósito de eso, hay una persona, precisamente iba a decir una mujer, pero ella no se clasifica a sí misma como mujer. Se llama Beatriz Preciado. Ujú. Ella escribió algo que se llama el Manifiesto Contrasexual. Y ella dice que es precisamente que el cuerpo es múltiple y es irreducible a dos géneros, ¿no? Que lo que hacemos cuando nace alguien es lo clasificamos por la estética. Vemos
la apariencia que tiene y decimos, este es mujer, este es hombre. No le hacemos Sí. una estudio genético ni nada. Entonces, ella dice, pues, incluso en este asunto de lo LGBTI, ella dice, pues, incluso eso ya es clasificar. Olvidémonos de esas clasificaciones y cada quien tiene su cuerpo y lo va a ejercer su Tal cual. sexualidad. Remil Banco. Beatriz, Siempre se puede ¿cuánto? manifestar Como dicen. algo nuevo aparte. Y eso ¿Cómo es se como llama? no encerrarse al cambio. Beatriz, ¿cuánto? Beatriz Preciado. Preciado. Beatriz Preciado. Me Beatriz encantó. Preciado, muy me encantó. interesante. Si algún día consiguen una entrevista con ella, sería Increíble. magnífico. Buena Además, es idea. muy radical, muy Ya radical. estamos viendo demisexual. Gracias, Tonatiu, bisexual, gracias. Como para ampliar la mente nomás, digamos. Obviamente no nos volvamos a encasillar en nuevas categorías, sino vamos ampliando y sepamos que siempre puede surgir algo nuevo, que esas son las posibilidades que nos da nuestro cuerpo. Gracias, Así Tonatiu. es. Gracias. Gracias a ustedes. Un Gracias placer. por haber placer. traído este tema. Gracias a la gente de Curiosamente. Un abrazo y que sigan los éxitos. La semana que viene nos vemos. 15 la próxima. días, en 15 días Ahí nos está, vemos de dale. nuevo. Gracias, Nos vemos, Tonatiu. hasta luego. Abrazos a Gracias, México. hermano.